En el vasto universo de las emociones humanas, pocas acciones simbolizan una catarsis tan profunda y, a la vez, una paradoja tan lacerante como la de quemar cartas de amor. Es un ritual ancestral, cargado de dolor y desesperación, donde la mano que una vez acarició aquellas palabras, ahora las condena al fuego, buscando una purificación que rara vez llega. Se aspira a extinguir no solo la tinta y el papel, sino también los ecos de una pasión que, testaruda, se niega a desaparecer, un eco persistente en el alma. La decisión de prenderle fuego a la correspondencia amorosa no es trivial. Es el resultado de un torbellino de sentimientos encontrados, una encrucijada entre el deseo de olvidar y la incapacidad de hacerlo. Representa un grito silencioso de liberación, un intento desesperado de romper los lazos invisibles que aún atan el corazón a un pasado glorioso, pero doloroso. Cada carta, cada renglón, cada pliegue de papel, encarna una promesa rota, un sueño desvanecido, un adiós que nunca se pronunció del todo, y su incineración parece ser el último recurso para recuperar la paz anhelada. Las cartas en sí mismas son mucho más que meros objetos físicos. Son relicarios de un tiempo suspendido, cápsulas del tiempo que encapsulan susurros, confesiones y juramentos eternos. Cada una es un espejo del alma del remitente, un fragmento de su ser entregado al ser amado, impregnado de su esencia, su caligrafía, a veces incluso su aroma. Guardan la historia de un romance, desde sus inicios titubeantes hasta sus clímax apasionados, convirtiéndose en el testimonio palpable de un amor que existió, vibró y transformó vidas. El acto de quemar se convierte en una ceremonia sombría, un rito funerario, donde el oficiante es el propio corazón herido. Se busca un cierre, una finalización dramática a una narrativa que se resiste a terminar, esperando que el humo ascendente se lleve consigo el peso de los recuerdos y la pesadumbre del desengaño. Este ritual personal, solitario y desgarrador, es una última y valiente confrontación con el fantasma de un amor que se niega a morir. Una danza con el dolor bajo la mirada impasible de las llamas. Cuando la primera chispa prende en el borde del papel, es más que el inicio de la destrucción de un objeto. Es el símbolo de una furia contenida, de un dolor que se desborda, o de una resignación que finalmente se impone. El fuego, devorador y purificador, promete una tabla rasa, un lienzo en blanco para el futuro, anhelando borrar las marcas indelebles de un pasado que aún quema. Esa pequeña llama inicial, apenas perceptible, guarda en su interior la promesa falsa de un nuevo comienzo, de una liberación del yugo de la memoria. Las palabras, con su peso específico y su significado profundo, se disuelven ante los ojos, transformándose en volutas de humo que se pierden en el aire. Es un espectáculo cruel y fascinante. Ver cómo te amo se convierte en ceniza, como para siempre se desvanece en la nada, como promesas y juramentos se vuelven ilegibles. Cada letra que se retuerce y ennegrece es un golpe al corazón, un recordatorio vívido de la fugacidad de las cosas y la fragilidad de las promesas humanas. Pero la esencia de esas palabras permanece en el recuerdo. El calor de las llamas en las manos, el crepitar del papel que se consume, el olor acre del humo y la tinta quemada invaden los sentidos, creando una experiencia multisensorial inolvidable. El humo, denso y gris, parece cargar con las lágrimas no derramadas, con los suspiros ahogados, con los sueños rotos, elevándose como una ofrenda melancólica al cielo. Es una sinfonía de destrucción y recuerdo, donde cada sensación aviva la herida, pero también promete en vano el alivio de una purga total. Existe una poderosa ilusión de borrado que acompaña al acto de quemar, una creencia falaz de que al destruir la evidencia física, también se erradicará el sentimiento que representaba. Se busca una amnesia autoinducida, una manera drástica de clausurar capítulos, de reescribir la propia historia, al eliminar los testimonios de su existencia. Sin embargo,
El corazón y la mente tienen sus propios archivos, sus propios grabados, mucho más resistentes al fuego que cualquier pergamino, guardando celosamente cada detalle de lo vivido. Lo que queda son las cenizas, un montoncito gris y frágil, el residuo efímero de lo que una vez fue un tesoro de palabras y emociones. Estas cenizas son la prueba irrefutable de la destrucción, pero también la confirmación de la impermanencia, un recordatorio de que todo lo material puede desvanecerse en un instante. Son el epitafio de un amor que murió, o al menos de una etapa de ese amor, y su ligereza contrasta con el peso inmenso de los sentimientos que se resisten a disolverse. El impacto inmediato después del acto es a menudo una extraña mezcla de alivio momentáneo y un vacío abrumador. Una fugaz sensación de catarsis puede invadir el espíritu, como si una pesada carga hubiera sido finalmente arrojada, pero pronto se instala una desolación profunda. La ausencia física de las cartas deja un hueco palpable, un silencio ensordecedor, donde antes había palabras de amor, y el alma se encuentra a la deriva, en un mar de recuerdos sin anclajes físicos. Incluso después de que el humo se disipa y las cenizas se enfrían, el olfato puede traicionar, evocando el sutil aroma del papel quemado que se mezcla con el perfume fantasmal de la memoria. Este olor se adhiere a la ropa, al aire, a la piel, un persistente recordatorio olfativo de la escena, un ancla sensorial que arrastra al presente los ecos del pasado. Es una evidencia más de que el fuego destruye la forma, pero no la esencia de la experiencia, ni la huella emocional que dejó grabada. El espacio físico donde las cartas solían residir, ya sea una caja, un cajón o una estantería, queda ahora desoladoramente vacío, un testimonio mudo de la aniquilación. Esta ausencia se siente casi como una amputación, una parte de la historia personal que ha sido arrancada violentamente, dejando una herida invisible pero profunda. El vacío material se extiende al plano emocional, resonando con la falta del ser amado y la pérdida de la conexión, incluso si ésta ya estaba rota. La verdadera naturaleza del amor trasciende cualquier soporte físico. No reside en el papel, ni en la tinta, ni siquiera en las palabras mismas, sino en la interacción de dos almas. Las cartas son meros mensajeros, vasos comunicantes de un sentir profundo que se gesta en el corazón y la mente, y que allí permanece, indestructible, ante las llamas. La quema revela esta verdad fundamental. Se puede destruir el continente, pero el contenido emocional, la experiencia vivida, se aloja en un lugar inalcanzable para el fuego. A pesar de la destrucción deliberada de los objetos físicos, el archivo interno de la memoria humana conserva cada detalle con una fidelidad sorprendente y a veces cruel. Cada carta, cada frase memorable, cada emoción sentida se ha grabado en el palimpsesto del cerebro, accesible en cualquier momento, a menudo sin previo aviso. Es un tesoro y una tortura saber que ninguna pira, por grande que sea, puede borrar lo que ha sido intrínsecamente experimentado y almacenado en la psique. La mente, con su asombrosa capacidad de reconstrucción, puede revivir las palabras perdidas, recitar mentalmente las frases quemadas y resucitar las imágenes de aquellos momentos íntimos. Es como si el acto de destrucción, lejos de eliminar, activara un mecanismo de defensa que intensifica la retención de lo que se ha intentado borrar, como un desafío a la propia voluntad. Así, las cartas, aunque convertidas en ceniza, encuentran una nueva vida, una existencia fantasmal en la cámara secreta de los recuerdos. Ciertas promesas específicas, esos juramentos grabados en el papel con tanta convicción, resuenan ahora con una claridad inquietante en el silencio de la ausencia. Siempre estaremos juntos. Mi amor es eterno. Nunca te olvidaré. Estas frases, aunque físicamente aniquiladas, flotan en la atmósfera como espectros lingüísticos,
cobrando una vida propia en la mente. Su eco es una melodía agridulce, un recordatorio de la esperanza y la desilusión, un testimonio de la permanencia del anhelo, la alegría de los buenos tiempos y el dolor de la separación, se entrelazan indisolublemente en la memoria. Como dos hilos de un mismo tapiz, quemar las cartas no separa estas hebras. Al contrario, las funde aún más, creando una sensación de nostalgia que es a la vez dulce y amarga. Los recuerdos más felices se tiñen con la melancolía de su pérdida, mientras que los momentos difíciles son dulcificados por la añoranza de lo que pudo haber sido. La pregunta del porqué de la quema persigue al perpetrador fue ira ciega, un dolor tan insoportable que requería una manifestación física o una desesperada tentativa de cerrar un ciclo que se resistía. El motivo exacto puede oscilar entre un arrebato impulsivo y una decisión meditada, pero en el fondo siempre subyace la necesidad de control sobre un amor que se sintió fuera de control. Es un acto de poder, por muy efímero que sea, sobre lo inmanejable. A menudo, el arrepentimiento se instala silenciosamente, una vez que la furia o la desesperación han cedido su lugar a la reflexión. La conciencia de haber destruido un fragmento irrecuperable de la propia historia, de haber borrado un testimonio tangible de un amor genuino, puede ser abrumadora. El deseo de volver a leer esas palabras, de revivir esos momentos a través de la tinta, se vuelve una tortura, una condena autoimpuesta por la intransigencia del pasado. Las cartas quemadas se transforman en fantasmas, cuya presencia se siente más fuerte en su ausencia. No están, pero su espectro ronda la mente, susurrando recuerdos, proyectando sombras de lo que fueron, dejando un vacío que ninguna otra cosa puede llenar. Este fenómeno de presencia de ausencia es un testimonio elocuente de cómo el corazón se aferra a lo que fue, haciendo de lo destruido una fuerza aún más poderosa en su invisibilidad. Incontables capítulos, conversaciones no terminadas, confidencias a medio revelar y promesas aún por cumplir, se perdieron en el humo, llevándose consigo un universo de posibilidades. La destrucción física de las cartas implica la clausura abrupta de narrativas que podrían haber sido releídas, reinterpretadas o simplemente atesoradas como hitos vitales. Es la quema de un manuscrito personal, donde el autor ha decidido, de forma irrevocable, borrar partes de su propia historia. El silencio que ahora ocupa el lugar de las palabras escritas es un eco ensordecedor de la pérdida. Las voces de los amantes, antes perpetuadas en el papel, han sido silenciadas, dejando un vacío acústico que la mente intenta desesperadamente llenar con recuerdos sonoros. Este mutismo, impuesto por el fuego, contrasta vivamente con la ruidosa pasión que las letras encapsulaban, enfatizando la magnitud del vacío emocional que ha quedado. El fuego, en su simbología más profunda, es tanto destructor como purificador, un elemento de transformación radical. Se espera que, al consumir las cartas, también se consuman las ataduras emocionales, las heridas, las expectativas frustradas, dejando solo cenizas de lo superfluo. Pero la realidad a menudo desmiente esta expectativa, demostrando que el fuego puede purificar la materia, más rara vez el espíritu, que sigue ardiendo con sus propias llamas. Este acto desesperado puede ser interpretado como una confesión tácita de la incapacidad de procesar la pérdida de una manera convencional, una admisión de vulnerabilidad ante la fuerza avasalladora de las emociones. Es un reconocimiento de que las palabras leídas una y otra vez son un impedimento para avanzar, y que solo una medida extrema puede romper el hechizo. La quema, entonces, se convierte en un grito mudo de socorro, una última súplica por la paz interior. El pasado, con sus luces y sombras, tiene una forma ineludible de proyectarse sobre el presente, moldeando las decisiones, los miedos y las esperanzas futuras. La destrucción de las cartas no aísla el pasado, al contrario, lo eleva a un estatus mítico,
convirtiéndolo en una leyenda personal que se narra internamente, sin la necesidad de artefactos externos. Los sentimientos no resueltos se tejen en el tapiz de la existencia actual, influyendo en cada paso que se da. Existe una paradoja cruel en el intento de olvidar. El mismo acto de destruir refuerza la memoria de lo que se intenta borrar, inscribiéndolo aún más profundamente en el subconsciente. La quema se convierte en un punto de referencia imborrable, una fecha clave en la cronología personal que marca la magnitud de la pérdida y la desesperación sentida. Así, lo que fue concebido como un acto de olvido se transforma en una herramienta de recuerdo, paradójica y dolorosa. La fragilidad del papel, vulnerable a las llamas, contrasta brutalmente con la robustez y resiliencia de las emociones humanas, que resisten la aniquilación. Las fibras de celulosa se deshacen en segundos, pero las fibras del corazón, tejidas con amor y dolor, permanecen intactas, a menudo más fuertes por el intento de destrucción. Esta disparidad subraya la futilidad de intentar destruir lo intangible a través de la aniquilación de lo tangible. La tinta, con su historia particular, encapsula no solo palabras, sino también la presión de la mano, la emoción del momento de la escritura, la elección de cada grafema, cada mancha, cada subrayado, cada corazón dibujado, se consumió en la hoguera, llevándose consigo esos pequeños detalles que daban vida a la carta. La tinta, una vez vehículo de la eternidad, se convierte en una mancha efímera en el aire, un testimonio de lo efímero. La caligrafía, esa huella dactilar del alma, única e irrepetible para cada persona, desaparece con las llamas, negando la posibilidad de volver a conectar con la presencia del amado a través de su puño y letra. La forma de las letras, la inclinación, la presión, todo aquello que hablaba sin palabras, se convierte en un recuerdo vago. Lo que antes era un contacto íntimo con el ser amado, ahora es solo una imagen difusa en la mente. Ciertas palabras específicas, una frase, un apodo cariñoso, una declaración de amor audaz, permanecen incrustadas en la memoria, inmunes a la destrucción física de su soporte. Estas palabras, despojadas de su contexto original, adquieren una resonancia aún mayor, una cualidad fantasmal que las hace aparecer en los momentos más inesperados. Se convierten en pequeños fragmentos de la memoria, como piezas de un rompecabezas que ya no tiene una imagen completa. El diálogo interno que reemplaza el intercambio epistolar físico se vuelve una conversación solitaria con los fantasmas del pasado, una repetición mental de lo que se dijo y se respondió. La mente se convierte en un escenario donde las voces de los amantes se encuentran y desencuentran, un teatro privado donde la obra nunca termina y donde el papel de cada actor es interpretado por el mismo corazón. Es una forma de mantener vivo el amor, aunque sea en la soledad. El dolor no es solo por la pérdida de la relación o del ser amado, sino por la ausencia palpable de aquello que una vez fue un consuelo, un recordatorio de momentos de felicidad. La ausencia de las cartas es una herida abierta, un testimonio de una carencia que resuena en cada rincón de la vida, recordando lo que se tuvo y ya no se posee. Es la materialización del vacío que la partida del ser amado ha dejado en la existencia. A pesar del acto de destrucción, una ternura persistente puede anidar en el corazón, una suavidad que se niega a ser erradicada por la ira o el desengaño. Esa ternura es la prueba de que el amor no siempre se extingue, sino que a veces se transforma, dejando una huella de afecto que sobrevive a las tormentas emocionales. Es la parte del amor que se aferra a lo bueno, a pesar de todo el dolor que lo rodea, una luz que se niega a apagarse. La sombra de la felicidad pasada se proyecta sobre el presente, una imagen de lo que fue y ya no es, tiñendo las experiencias actuales con un matiz melancólico. Los momentos de alegría vividos con la persona amada se convierten en referentes,
puntos de comparación que a menudo dejan al presente en desventaja, intensificando la nostalgia. Es una dualidad constante, donde el recuerdo de la luz solo hace más profunda la oscuridad de la ausencia. Las lecciones aprendidas de ese amor, ya sean sobre la vulnerabilidad, la fortaleza, la dependencia o la independencia, permanecen grabadas en el alma, independientemente de la quema de las cartas. El fuego no consume la sabiduría adquirida, ni la experiencia vital. Al contrario, a menudo las intensifica, haciendo que las cicatrices se conviertan en fuentes de un conocimiento más profundo sobre uno mismo y sobre la naturaleza del amor. El inexorable paso del tiempo, lejos de curar todas las heridas o disipar todos los recuerdos, a veces los consolida, dándoles una pátina de eternidad. Las cartas quemadas pueden volverse aún más legendarias con los años, sus contenidos más míticos en la memoria, ya que la ausencia de lo físico agudiza el poder de lo imaginado. El tiempo transforma el dolor agudo en una melancolía persistente, un eco constante de lo que fue. La posibilidad de una reconciliación, o la total imposibilidad de ella, es otro peso que se siente con la destrucción de las cartas. Si había alguna remota esperanza de reavivar las llamas, la quema simbólica de su historia escrita puede sellar irreversiblemente el destino. Sin embargo, si la ruptura fue definitiva, la ausencia de las cartas no cambia esa realidad, solo enfatiza la irrecuperabilidad de lo que se ha ido. Esta experiencia se compara con otras formas de pérdida, donde la ausencia de un ser querido se materializa en la falta de sus objetos personales. Así como la ropa o los objetos de un difunto pueden ser un consuelo o una tortura. Las cartas de amor, una vez quemadas, se convierten en la metáfora definitiva de una pérdida que se perpetúa en la memoria. Es un duelo sin cuerpo, un luto por algo que existió y se desvaneció. El peso de llevar consigo sentimientos inextinguibles, un amor que se niega a extinguirse, es una carga pesada y persistente que el fuego no logró aligerar. El corazón se siente como un cofre lleno de tesoros y tormentos, donde cada latido es un recordatorio de lo que fue y lo que sigue siendo, a pesar de la destrucción física. Es una condena a la memoria, una obligación de recordar lo que se quiso olvidar. La necesidad humana de cierre, de poner punto final a las historias, a menudo se ve frustrada por el acto de quemar, que en lugar de cerrar, abre una herida que se resiste a cicatrizar. El fuego no proporciona la paz anhelada, sino que, por el contrario, crea una apertura, una puerta hacia un laberinto de recuerdos y emociones no resueltas. Es un cierre aparente, que en el fondo deja más cabos sueltos que certeza. El acto de quemar cartas puede ser visto como una herida autoinfligida, una agresión al propio pasado y a la parte de uno mismo que amó tan profundamente. Es un castigo autoimpuesto por el dolor de la pérdida, una forma de exteriorizar la angustia interna, pero que paradójicamente solo la profundiza. La cicatriz de la quema no está en el papel, sino en el alma de quien lo hizo. Un tatuaje de dolor y arrepentimiento. Existe una belleza peculiar en el dolor persistente, una romanticización del amor que desafía la aniquilación, transformando la tragedia en una oda a la resistencia del sentimiento. El hecho de que las cartas ardieran y los sentimientos no eleva la experiencia a un plano casi místico, donde el amor se revela como una fuerza elemental, inmune a las flamas. Es una belleza melancólica, una apreciación de la profundidad del corazón humano en tiempo. Las cartas quemadas son el recordatorio de que aunque la relación haya terminado y sus símbolos físicos hayan sido destruidos, la esencia del amor que se sintió puede perdurar, transformándose, pero nunca muriendo del todo, un eco constante en el alma. La aceptación de esta paradoja, de que destruir lo tangible no borra lo intangible, es un paso crucial hacia la paz. Reconocer que los sentimientos permanecen, a pesar de la ausencia de las cartas, es abrazar la complejidad de la existencia y la naturaleza humana. Es una sabiduría dolorosa,
pero liberadora, que permite integrar el pasado sin ser prisionero de sus remanentes físicos. Hay una belleza melancólica en un amor que se niega a ser destruido, que persiste como un eco, una sombra, una memoria que no se apaga. Las cartas quemadas no son el final, sino la metamorfosis de un amor que se transforma en leyenda personal, en un capítulo ineludible de la biografía emocional. Es la prueba de que el amor, en su esencia, es más fuerte que cualquier llama, más duradero que cualquier papel. En última instancia, las cartas de amor quemadas, con sus cenizas esparcidas y sus recuerdos resurgiendo incansablemente, son el monumento más elocuente a la inmortalidad de la emoción genuina. Son un recordatorio de que el amor, una vez nacido, deja una marca imborrable en el alma, una huella que el tiempo y el fuego no pueden borrar. Los sentimientos nunca mueren, simplemente aprenden a vivir en el silencio, en el recuerdo, en la profunda resonancia del corazón.